Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en la primera carta a los Corintios, capítulo número 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4. Y de este capítulo 4 vamos a leer a partir del versículo 16. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Sin lugar a dudas, hermanos, que al hablar acerca del apóstol Pablo, se nos pueden venir muchas ideas a la cabeza acerca de lo importante que fue su vida mientras estuvo ejerciendo su ministerio. De Pablo, hermanos y hermanas, conocemos elementos que son básicos y claves, como por ejemplo que él fue el escritor de al menos 13 cartas del Nuevo Testamento. De Pablo podemos decir también que él fue el responsable de articular la doctrina cristiana y de sistematizar también lo referente a los elementos más básicos de la fe. Prueba de eso es que la carta de los romanos o a los romanos, que más que una carta es un tratado teológico de Pablo que aborda el tema de la salvación, es como una piedra de identidad que básicamente define lo que los cristianos creemos hasta el día de hoy acerca de la salvación por fe. Pablo también, hermanos y hermanas, es conocido por ser un ministro que se encargó de fundar iglesias. No solamente evangelizó el mundo gentil, lo cual es una tarea ya bastante fuerte y considerable, sino que también Pablo estableció iglesias. Y al establecer iglesias estamos hablando también, hermanos, del hecho de cómo Pablo tuvo que colocar ministros al frente de esas congregaciones. De tal manera que Pablo no solamente tenía la preocupación de llevar el mensaje del evangelio, sino que también Pablo tuvo la responsabilidad de colocar los líderes de estas congregaciones que a su vez iban a cuidar al rebaño del Señor. Pablo también, hermanos y hermanas, fue un estratega, en el sentido que, si bien es cierto, él llevó la palabra del Señor al mundo gentil, él sabía que no tenía todo el tiempo, que no tenía toda la vida, y que la premura por llevar la palabra lo llevaba a ser inteligente con respecto al recurso del tiempo. Y por eso es que vemos a un Pablo que él fácilmente puede decir que ha llenado el evangelio en aquellas áreas del mundo conocido de aquel entonces. Pero no era, hermanos, como nosotros solemos imaginarnos, de que Pablo iba de pueblito en pueblito, de casa en casa, predicando el evangelio, sino que Pablo le apostaba a las grandes ciudades, porque él sabía que si se ganaba la ciudad, fácilmente desde la ciudad el evangelio iba a correr hacia todos los pueblos. Pablo sabía que no contaba con todo el tiempo del mundo, y por eso es que su estrategia misionera, y usted lo puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es ir
a las grandes ciudades, especialmente aquellas ciudades que son cosmopolitas. Bueno, buena parte de las cartas que Pablo escribió, las escribió desde Éfeso. Y Éfeso, hermanos, era la tercera ciudad más importante dentro del Imperio Romano. Eso de lo que nos habla es de lo que acabo de hacer referencia, de la estrategia de Pablo. Otro de los elementos, hermanos y hermanas, que podríamos decir acerca de Pablo es que Pablo utilizó los recursos que tenía en su época. No solamente Pablo utilizó los caminos que el mismo Imperio Romano había construido para oprimir a sus pueblos dominados, sino que esos mismos caminos que Roma construyó sirvieron para llevar el mensaje del evangelio. Pablo utilizó todos los medios de transporte, todas las vías de comunicación al interior del imperio para que su tarea fuese todavía más efectiva. Y si a eso le sumamos que Pablo, por ejemplo, utilizó los medios de comunicación de su época, que eran las cartas escritas, eso rápidamente, hermanos, hizo que el evangelio se fuera propagando. En fin, podríamos seguir, hermanos, pasar horas y horas hablando de muchas virtudes del apóstol Pablo. Pero algo que resulta interesante en la vida de Pablo es cómo Pablo desarrolla su ministerio en otros. Pablo también era consciente que, si bien es cierto, la venida de Cristo era un hecho que él pensaba que iba a ser inminente, pero en la medida en que el tiempo iba pasando, él se dio cuenta que la promesa estaba retardando y era necesario dejar esta responsabilidad en manos de la siguiente generación. Y a partir de esto, hermanos, es que uno comienza a ver una relación muy estrecha entre Pablo y Timoteo. Pablo, hermanos y hermanas, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que llega a Listra y a Derbe, dice, hermanos y hermanas, que él tenía el deseo de predicar ahí la palabra del Señor. Y dice que llegando ahí había un discípulo llamado Timoteo, que la Biblia dice que era hijo de mujer judía e hijo de padre griego. Pero dice la Biblia que todas las personas daban buen testimonio acerca de Timoteo. Timoteo, hermanos, era un muchacho que más o menos andaba quizás entre los 16, 17 años de edad. Era un jovencito. Pero a esa edad, Timoteo ya había alcanzado un buen testimonio frente a la congregación, frente a los hermanos de las iglesias de Derbe y de Listra, que incluso que su testimonio llegaba hasta la ciudad de Iconio, dice. Significa que era un joven con muchas cualidades. Cuando Pablo se da cuenta entonces de las cualidades que tenía Timoteo, Pablo, que era un hombre de letra, un hombre que sabía aprovechar los recursos, vio en Timoteo su posible sucesor. Él sabía, como ya le dije, que no tenía toda la vida. Entonces era necesario que todo lo que él había conquistado a lo largo de su vida, él lo colocara en manos de personas idóneas, de personas fieles. Y por eso, hermanos y hermanas, que inmediatamente cuando Pablo llega a la ciudad de Listra y de Derbe, o de Derbe y de Listra, Pablo iba predicando y los hermanos le decían: oiga, hermano Pablo, ¿y usted no ha escuchado de Timoteo? ¿Y quién es él? Es hijo de las hermanas Loida y Eunice. Pero lo más sorprendente de él, hermano Pablo, es que Timoteo no se crió con su papá. Y es un muchacho que tiene muy buen testimonio, es un muchacho de fe. Iba avanzando, hermanos, en esa afán de predicar la palabra, y los hermanos le seguían hablando muy bien de Timoteo.
Pablo no lo pensó dos veces. Él dijo, esta es una respuesta a nuestra oración. Porque a Pablo le preocupaba, hermanos, el tema de quién iba a ser el responsable una vez ellos ya no estuvieran. Y por eso es que llama la atención cómo el apóstol Pablo acuerpa a Timoteo, lo toma en cuenta, lo hace parte de sí. Hoy en día, hermanos y hermanas, nosotros también necesitamos entender esto, y es que no somos eternos. No somos eternos y por lo tanto tenemos la responsabilidad como iglesia de pasar el relevo a la siguiente generación. Los muchachos, hermanos y hermanas de nuestra generación, es verdad que no son perfectos como ni usted ni yo lo somos. Pero algo que Pablo supo aprovechar es la influencia que podía tener en ellos y la responsabilidad también de ser un ejemplo digno para esta generación. Y Pablo fue consciente de eso. Por eso es que a mí me gusta mucho este pasaje que hemos leído, porque la iglesia de Corinto, una iglesia que le causó tantos dolores de cabeza a Pablo, Pablo no duda en confiarle una responsabilidad ministerial a su joven pupilo. Y por eso es que vea lo que dice el versículo número 16. Había un problema en la iglesia de Corinto, y era que había muchas divisiones, la gente no quería trabajar. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Era una iglesia donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero Pablo tenía que arreglar esa situación. Pero quiero llamar su atención a cómo comienza el capítulo 4 de esta primera carta a los Corintios. Vea lo que dice el versículo 1. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora vea lo que dice el verso 2. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Pablo está diciendo acá que el que va a ser servidor de Cristo tiene que ser una persona digna de confianza. Ahora, como aquí hay un problema que resolver en la iglesia de Corinto, dice el versículo 16: por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Está bien, hay que seguir el ejemplo de Pablo, pero el problema es que Pablo no está en Corinto. Pero Pablo resuelve la situación y dice el versículo 17: con este propósito, con el propósito de que ustedes sigan mi ejemplo, yo les envié a Timoteo. Y vea cómo se expresa Pablo de su pupilo, de su discípulo, de su hijo en la fe. Vea lo que dice: con este propósito les envié a Timoteo, número 1, mi amado. Si nosotros, hermanos, queremos garantizar que otra generación lleve con entusiasmo la tarea que nos fue asignada como iglesia, lo primero que la siguiente generación necesita entender es que para nosotros son amados. Usted puede buscar a cualquier persona y delegarle cualquier responsabilidad, pero si esa persona no se siente amada, no va a tener como carga propia aquello que para usted es una necesidad. Si nosotros queremos entonces que la juventud de nuestra iglesia siga nuestro ejemplo, siga nuestros valores, la tarea que Dios nos ha comisionado, lo primero, hermanos y hermanas, que necesitamos hacer es amarlos. ¿Qué fue lo que motivó a los discípulos a seguir a su maestro, a seguir al Señor? Que ellos se sintieron amados.
por encima de sus errores. Y usted sabe que los discípulos eran un poco torpes a veces, pero el Señor Jesús tuvo mucha consideración, mucha paciencia con ellos. Y a pesar de que ellos tropezaban muchas veces, Jesús nunca les cerró la puerta. Jesús nunca los desechó, sino que Jesús vio en ellos pescadores de hombres, vio en ellos una generación con potencial, vio en ellos, hermanos y hermanas, los portadores del mensaje de Cristo hacia todo el mundo. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que alguien que es menor que nosotros, que es de una generación distinta a la nuestra, también tiene cualidades? Y comenzamos a ver que estas personas comienzan a despuntar en la obra de Dios. ¿Será que nosotros como iglesia les facilitamos el camino, los apoyamos, estamos ahí también para corregirlos cuando es necesario? Pero detrás de todo eso, esta generación percibe nuestro amor sincero. Porque si algo hizo que Timoteo dejara a su abuela y dejara a su madre, era que Timoteo sintió rápidamente el amor de Pablo. Nosotros, hermanos y hermanas, si queremos no perder a la juventud, tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos. La gente a veces dice: mire, es que no quieren nada de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Muchas veces detrás de esa apariencia un poco indiferente, a veces un tanto rebelde en ocasiones, se esconde una gran necesidad que solamente el que es capaz de ver con ojos de amor logra descubrir que detrás de esa persona hay un gran potencial. Mire, hermano y hermana, el trasfondo familiar de Timoteo no era el más agradable. Si Timoteo, hermanos, era hijo de un padre griego, lo que significaba que era un hombre pagano, y de él no se nos dice nada en la Biblia. No sabemos si Timoteo se crió con su papá. Y los que se han criado sin papá saben las secuelas que eso deja. Pero a pesar de eso, el Señor utilizó el dolor de Timoteo para ser útil en las manos de Dios. Pero vea esto: Pablo vio la necesidad de Timoteo y suplió su necesidad. Si bien es cierto, Timoteo no tuvo un padre carnal, al menos eso apunta a la Escritura, Pablo sí tomó como su responsabilidad el hecho de criar a Timoteo espiritualmente. Nosotros también, hermanos y hermanas, tenemos esa comisión de parte de Dios, porque esta es una generación sin padre. Pero nosotros podemos ser de bendición a la próxima generación, amándolos. Y dice algo más Pablo: yo les envié a Timoteo, mi amado. Y vea la cercanía y la estrechez: y fiel hijo en el Señor. Vea que Pablo está diciendo: yo lo amo a él, pero lo amo al punto que él tiene una cualidad, y es que es fiel al Señor. Cuando hablamos de la fidelidad a Dios, muchas veces pensamos que los jóvenes no lo pueden lograr por las tentaciones, por los problemas que a veces tienen que enfrentar, pero eso no es cierto. Un muchacho, una señorita puede serle fiel al Señor si también encuentra un ejemplo que inspire esa fidelidad. Y Pablo, hermano, fue ese ejemplo para Timoteo. Seguramente Timoteo escuchó mucho de Pablo, escuchó mucho quién era él antes de ser ministro del Evangelio. Pero algo que impactó a Timoteo fue la fidelidad que este hombre mostró, la persistencia, la coherencia entre lo que Pablo decía y lo que hacía. Hoy nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de inspirar a nuestros muchachos.
Y la forma en que podemos inspirarlos a ellos, ya lo dije, número uno es amándolos. Y número dos es que nosotros también seamos un modelo de fidelidad para ellos. Los jóvenes no quieren seguir modelos dobles. Gente que por un lado dice amar a Dios, pero con su práctica aborrece a su hermano. Los jóvenes no quieren seguir, hermanos y hermanas, a un padre que le dice que ore y él toda la vida pasa pegado en el celular. Una señorita no se siente inspirada en una hermana de la iglesia que dice que Dios es amor, pero con su lengua tiene una lengua de espada de doble filo. Pero no es la palabra de Dios, sino llena de chambres y chismes. Entonces, ¿cuál es el modelo de inspiración que le estamos proporcionando a nuestros muchachos? Porque usted le puede decir muchas palabras, muchos consejos, pero si hay algo que atrae a una persona y aún a nosotros, es una vida de ejemplo. Y Pablo había sido un ejemplo para Timoteo, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de paciencia, un ejemplo de perseverancia. Todo eso era Pablo para Timoteo. Hágase una pregunta, hagámonos una pregunta todos como iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros les estamos dando a nuestros jóvenes hoy en día como cristianos? Si nosotros quisiéramos, hermanos, si yo le preguntara a usted, deme una cosa que usted quiere que la siguiente generación imite cuando usted ya no esté, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería aquello que usted diría, yo quisiera que el día que yo ya no esté, la siguiente generación imitara esto de mí? Porque esto que yo hago, lo hago en imitación a Cristo. ¿Qué sería? Por eso es que a Pablo no le resulta difícil ante un problema mandar a Timoteo y decir, miren hermanos, sigan mi ejemplo, sigan mi modelo, solo que yo no voy a ir. Ahí les envío a mi fiel, a mi hijo amado Timoteo. Lo que Timoteo haga, eso es lo que yo haría. Yo meto mis manos al fuego por Timoteo. Eso, hermanos, habla de una tarea de mentoreo que hoy la iglesia ha descuidado muchísimo. Pero la razón de por qué se ha descuidado es porque muchas veces nuestro ejemplo deja mucho que desear. Nosotros mismos lo sabemos. Por eso dice el versículo 17 en la segunda parte: Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús. Oiga que Timoteo no es que iba a llegar, miren hermanos, Pablo me ha enseñado esto y aquello. Y Pablo me ha dicho que la oración se hace de esta manera. No eran clases teóricas las que Timoteo les iba a llegar a dar. Lo que Timoteo iba a hacer es que él iba a encarnar el mensaje, él iba a encarnar la palabra para la iglesia de Corinto. El comportamiento de Timoteo en su ética, en su espíritu, iba a ser igual al de Pablo, pero como persona iba a ser distinto. Es decir, que Timoteo había aprendido de Pablo su espíritu. Él conocía cómo era Pablo, cómo se dedicaba a la oración, con qué empeño predicaba la palabra. Ese mismo espíritu tenía Timoteo. Entonces vea cómo el ejemplo sigue siendo, hermanos, determinante para la vida de la iglesia. Nosotros entonces debemos de evaluar dos cosas: nuestro amor por los muchachos y el ejemplo que les brindamos. Nuestro amor debe de ser sincero, un amor como el del Señor, que fue un amor tolerante, no permisivo, tolerante, que ante los errores
No somos quienes para, es que vos no aprendés y maceta sopa. O no, es que esta muchacha por gusto, por más que le diga, no entiende. No, porque si esa hubiese sido la regla que el Señor nos hubiese puesto a nosotros, hace rato que ya no estaríamos en el Evangelio, hermanos. El Señor Jesús, como buen pastor, es paciente con cada una de sus ovejas. Es muy paciente. Y obviamente que cuando corregía, lo hacía con amor, lo hacía con mansedumbre. Entonces, como iglesia, hoy en día, nosotros también que tenemos que ser modelos de amor. Tenemos que amar a las personas. Nuestra característica como iglesia debe de ser el amor hacia ellos. Paciencia, hermanos. Tal vez usted los ve quizás que son un poco alocados en algunas cosas, pero acuérdese que también usted fue alocado. Dicen amén. Dicen amén los jóvenes de 40 y 50. Sí, a usted le decían que no hiciera algo y usted lo hacía, pero le tuvieron paciencia. Y la mayor paciencia es la que mostró el Señor Jesús con nosotros, que siendo como éramos, todavía nos sigue amando con amor eterno, hermanos y hermanas. ¿Sabe? A mí me da deleite ver las fotografías que se suben después de cada culto, pero una de las fotografías que yo más disfruto son las de nuestros niños en iglesia infantil. Ahí están ellos adorando, levantando sus manos al cielo, con qué pureza y con qué inocencia. Pero esa etapa de la niñez pasa bien rápido y luego viene la adolescencia y la juventud. Y es acá donde tenemos que estar listos, hermanos. Hermanos, nosotros no vamos a ser eternos. Y nosotros necesitamos que la siguiente generación que viene, hay que mentorearla. Y para mentorearla hay que amarla. Pero también hay que tenerle paciencia. Y el otro elemento, como lo he mencionado, es el hecho de ser ejemplo para ellos. Ahora vea lo que dice, repito nuevamente la parte final del verso 17. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, él sabe lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer como que si yo estuviese ahí. Esa es confianza. Este es el tercer principio. Necesitamos confiar. Necesitamos confiar. Confiar que lo van a hacer bien, así como la gente creyó en usted cuando usted hizo las cosas. Yo no sé si usted se acuerda la primera vez que dio la lección de la guía en la célula. A ver, yo les voy a compartir un secreto, no le vayan a decir a nadie. Pero mi primera enseñanza duró 10 minutos. Hoy quisieran los gestores de tráfico que así predicara para no darles problemas a la salida. Muy poquito tiempo. Pero 10 minutos, hermano. Y yo sentí que eran 2 horas las que había dado la enseñanza. Pero todavía recuerdo las palabras del líder. No fue, fíjese que las palabras del líder fueron muy compasivas, diría yo. Porque me dijo, lo hizo excelente, me dijo. Y como yo no tenía reloj y no había reloj en la pared, ¿y cuánto dura? No importa, me dijo, pero lo hizo excelente, me dijo. Y va a dar la lección dentro de 15 días. Y yo le pregunté, bueno, me senté y le pregunté al que estaba hablando, ¿cuánto duré? 10 minutos. Pero él me dijo, lo hizo excelente, tuvo confianza. Y cabal, hermano, a los 2 sábados después me volvieron a dar ese privilegio y ya duré 20. Luego el siguiente sábado ya duré 30. Hoy predico más de 1 hora y ni me doy cuenta a veces. Pero imagínense si me hubieran dicho, no sirve para esto, no trae para esto, me hubiera bloqueado. Entonces, hermanos, como iglesia, también apoyemos a nuestros jóvenes. Amén, hermanos. Dicen amén. Bueno,
¿Qué hay el día de mañana? ¿Cuántos van a traer a sus muchachos? Bueno, yo espero que traiga a sus hijos por lo menos a las 3 de la tarde. En esta ocasión, hermanos, también queremos darle la bienvenida a los hermanos del Diaconado de Juventud del IM de Santa Ana, a quienes vamos a presentar esta noche delante del Señor y delante de ustedes. Les damos un aplauso a nuestros jóvenes. A partir de este momento, ellos son el diaconado oficial de la juventud de nuestra iglesia. Y como lo hacemos con todos los privilegios, hermanos, esto se hace al inicio de año, pero con motivo del congreso que vamos a tener el día de mañana, vamos a hacerlo este día. Vamos a hacer la presentación oficial de los hermanos. Así que yo voy a mencionar los nombres de los hermanos, y las hermanas se ponen de este lado y los hermanos de este. Vamos a comenzar entonces con las hermanas que van a estar al frente del diaconado de la juventud. La coordinadora general de las diaconisas de la juventud es nuestra hermana Beatriz Castillo Clavel. También nuestra hermana va a ser ayuda del diaconado mujeres de la zona número 3. Puede pasar, hermano. Aquí está nuestra hermana. Bien, inmediatamente quiero llamar a mi hermana Karina Melisa Estrada Aldana, nuestra hermana Brenda Esmeralda Estrada Aldana, nuestra hermana Marisela de Los Ángeles Menéndez, la hermana María Gabriela López Ventura, la hermana Paola Sofía Avilés Barrera, la hermana Jennifer Natalia Lucero Barrera, la hermana Génesis Yasmín Herrera García, la hermana Jen Estefanía Villeda Mirón, la hermana Paola Alejandra Ramírez, la hermana Alison Andrea Sarabia Saldaña, la hermana Jacqueline Stephanie Hernández Palacios, la hermana Araceli Elizabeth Tobar, la hermana Tania Yasmín Mendoza Romero, la hermana Julia Beatriz Ochoa de Hernández, la hermana Adriana María Lemus Álvarez, la hermana Natalia Abigail Lemus Álvarez, la hermana Ashley Michelle Pacheco, la hermana Rebeca Eunice Salazar, la hermana Nicole Berenice Ramos Rodríguez y la hermana Brittany Alejandra Ramos Rodríguez. Les damos un aplauso a nuestras hermanas. Son nuestras diaconisas de Juventud del IM. Ahora quiero llamar a los diáconos hermanos, al diaconado varones. El coordinador general, hermano, será nuestro hermano Neftalí. Él por cuestiones de trabajo no pudo estar acá, así que voy a mencionar a los hermanos: el hermano Mario Raúl de León Murgas, el hermano Derek Hansel García Moreno, el hermano Cristian Armando García Carballo, nuestro hermano Cristian Edenilson Martínez Flores, nuestro hermano José Alfredo Ruiz Perdomo, el hermano José Daniel Orellana Palma, el hermano José Alexander Hernández Martínez, el hermano José Daniel Chacón Morán, el hermano Pedro Alfonso Brito Flores, el hermano Edenilson Arnoldo Portillo González, el hermano Leonel Alejandro Uceda Hurtado, el hermano Xavier Osvaldo Urruela Madrid, el hermano Juan Pablo Figueroa Martínez, el hermano Ricardo Adriel Bonito Rivera, el hermano René Alessandro Teresón Rodríguez, el hermano Gabriel Alejandro Bonito Ruano, el hermano Jorge Luis Linares Sánchez, el hermano Omar Alejandro Lemus Álvarez y nuestro hermano Mario Alberto Hernández Martínez. Estos son los hermanos diáconos varones de la juventud de nuestra iglesia. Les damos un aplauso a nuestros hermanos. ¿Cuántos nos sentimos felices por ellos, hermanos? Son nuestros jóvenes y el día de mañana se van a estrenar ellos en el Congreso de la Juventud. Hoy a algunos de ellos les va a tocar recoger la ofrenda al final, pero vamos a orar por ellos, y para eso quiero invitar a los hermanos pastores de la iglesia. Vamos a
Los hermanos van a ser los responsables de imponer manos, y nuestros hermanos ancianos también. Así que les invito, hermanos y hermanas, se nos quedaba un hermano. Gracias, hermano. Nuestro hermano Emanuel Acosta, ¿dónde está? Ya se había quedado ahí, pobrecito. Bueno, pueden ponerse de rodillas, hermanos y hermanas, y los hermanos pastores y ancianos se distribuyen, por favor. Y los hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar por ellos. Extiendan sus manos hacia el frente para que el Señor, hermanos y hermanas, esté en la vida de cada uno de ellos. Amén. Esta es una noche de felicidad y de alegría para la iglesia, porque los jóvenes son el relevo de esta iglesia. Y son ya, hermanos, ya son nuestro relevo. Entonces vamos a orar por ellos. Esta es una noche de gratitud al Señor, los presentamos a Él. Y vamos a orar entonces por la vida de nuestros hermanos y los jóvenes que están ahí en sus asientos. Ustedes pueden ser los próximos. Así que vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti, presentando la vida de nuestros muchachos. Señor, queremos pedirte que tú estés con ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, les dé de tu presencia. Señor, usa la vida de estos muchachos, usa la vida de estos jóvenes, de cada señorita. Sabemos que ellos están en este proceso de formación, pero yo te pido, Señor, que los bendigas y los uses en gran manera, que puedan ser de ejemplo para otros jóvenes, así como alguien fue de ejemplo para ellos. Señor, obra milagros en esta juventud, que cada culto sus manos puedan ser de bendición para cada señorita, para cada caballero, para cada joven que a veces viene sin esperanza a los servicios juveniles. Pero yo te pido, Señor, que lo guardes también en testimonio, para que su vida sea de inspiración a los demás. Hoy los presentamos delante de ti, Señor. Hoy los presentamos delante de ti, y con imposición de manos, Señor, ellos ahora reciben esta acreditación de parte de ti y de esta iglesia como diáconos y diaconisas. Tú eres bueno, Señor, porque le das esperanza a esta iglesia de la tarea y la responsabilidad. Úsale, Señor, en gran manera. Ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Señor, yo te pido, por favor, que los llenes de tu Espíritu Santo. Llénalos de tu Espíritu Santo esta noche, más y más, para que lo que la fuerza humana no puede hacer, tu presencia en ellos lo hará.
Sé que de ellos vas a levantar grandes predicadores, vas a levantar ministros. Sé que de ellos vas a levantar, Señor, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Sé que de muchas de ellas tú vas a levantar, Señor, mujeres de fe, de inspiración. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos. Señor, gracias, porque muchos de ellos estaban perdidos, sin esperanza, pero tú les has dado la bendición de ser llamados hijos tuyos. Y ahora, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque grande es tu llamamiento. Úsalos el día de mañana, Señor. Úsalos de tal manera que puedan ver, Señor, grandes milagros. Desde ya oramos por este congreso. Danos la victoria el día de mañana. Que tengamos un lleno total el día de mañana. Que podamos, Señor amado, ver cómo los jóvenes vienen a ti. Señor, toca los corazones. Toca los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Y usa estas manos. Usa estas manos. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos. A ti, Señor, sea la gloria. A ti la alabanza. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza. Que no cantamos ese coro que dice: a Dios sea la gloria. Y damos gloria a Dios por estos jóvenes, hermanos. ¿Cómo he de expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Y la iglesia dice:
su sangre. Para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Damos gloria a Dios por lo que va a hacer con estos jóvenes. Bueno, mañana hay que apoyar a nuestros muchachos viniendo al Congreso. No se venga solo, tráigase a sus jóvenes, a sus hijos. Ellos, nuestros hermanos, amablemente les van a estar atendiendo, recibiendo. Amén, hermanos. Bueno, pueden pasar, hermanos, y pueden sentarse, vamos a orar por las ofrendas. Y ahorita los vamos a estrenar estos muchachos. Ellos van a recoger la ofrenda en esta ocasión. Así que les invito para que se puedan preparar, muchachos. Y nosotros vamos a orar para que Dios bendiga